Ahí estamos, ya se está grabando. Bueno, les decía que les damos la bienvenida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta actividad. Bueno, la conversación de hoy tiene por título Perspectivas diversas sobre lo materno. Es un tema que sin duda va a dar para hablar, para conversar, para debatir, para discutir, para volver una vez más a este tema que no deja de interrogarnos. Les cuento muy brevemente, simplemente al principio voy a nombrar quiénes van a conversar, quiénes nos van a traer sus ideas y sus ponencias en relación a este tema, y luego voy a, digamos, a decir el eje en torno al cual va a trabajar cada una de las expositoras, ¿no? de las colegas que hoy vienen a conversar, y voy a leer ahí los antecedentes de cada una. Bueno, nos acompañan hoy Florentina Gamarra, Leila Bansek y Naila Petel. Va a comenzar la exposición, Naila. Les leo brevemente. El título que ella le puso a su presentación es Maternidades en mujeres políticas, entre culpas, malestares y otros deseos. Les cuento también que, bueno, Naila, es magíster en género, sociedad y políticas por Flaxo, es psicoanalista, es miembro de la red de psicólogas feministas y es asesora parlamentaria en asuntos de géneros y diversidades. Le damos la palabra entonces en principio a Naila, la escuchamos, yo voy a silenciar mi micrófono, la idea es que escuchemos las 3 presentaciones y después vamos a abrir un espacio de preguntas, así que anoten lo que se les vaya ocurriendo como pregunta y demás. Adelante, Naila. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos y todas. Abrir este foro no es poca cosa, son un montón de nervios, así que vamos de a poco. Un poco comentarles que lo que vengo a presentarles esta noche tiene que ver con una investigación que yo hice para mi tesis de maestría. La investigación se llamaba Tensiones de nuestro tiempo, maternidades en mujeres políticas. Fue un trabajo interdisciplinario que llevé a cabo, en el que entrevisté a mujeres que eran o que fueron legisladoras nacionales, o sea que todas tenían una larga trayectoria en la carrera política, y un poco me imagino que se deben preguntar, bueno, ¿qué hace esta investigación acá en un foro psicoanalítico? Bueno, en principio mi formación es psicoanalítica, entonces a mí me gusta decir que es una tesis que es desde la escucha, que surgió de escuchar a las mujeres en los pasillos del Congreso. Mi trabajo como asesora hace muchos años me trajo estos intercambios por fuera de lo establecido quizás, y empezar a escuchar a las mujeres hizo que aparezca una pregunta de investigación ahí, ¿no? Entonces, bueno, el psicoanálisis siempre es un poco mi marco, y desde donde escucho, desde donde trabajo, así que es un poco un hilo conductor pese a lo interdisciplinario de mi investigación. Pero bueno, como les decía, un poco para traerlo acá a este foro, decir que esta tesis surgió de escucharlas, ¿no? Y algo que aparecía mucho en los pasillos del Congreso, entre mate y mate, era la idea de la culpa, o de cómo se conciliaba el trabajo político con la familia y los hijos, ¿no? Yo creo que la culpa no es nada nuevo para pensar las maternidades, ¿no? No estoy diciendo ninguna novedad, no hay nada extravagante que escuché ahí, pero sí había algo que a mí me llamaba mucho la atención, y es que no aparecía la pregunta culpógena sobre cómo lo estaban haciendo, ni sobre el amor, sino que había algo muy distintivo en la culpa que escuchaba en todas, de distintos grupos políticos, de distintos años. Entonces un poco empecé a escucharlas y a preguntarles, ¿no? Se abrieron mucho las entrevistas, para mí fueron muy enriquecedoras para pensarlo, y cuando empecé a investigar, empecé a notar que en otras investigaciones aparecía como uno de los mayores obstáculos para la carrera política en las mujeres el reclamo de los hijos. Más que las parejas, a pesar de que la mayoría se divorcian o terminan haciendo un proceso de divorcio para poder crecer políticamente, el reclamo de los hijos aumentaba más
aumentaba casi el 80% en lo que ellas se notaban como un obstáculo. Y eso también era muy, muy llamativo, porque esas mujeres que aparecían ahí tan totales en el recinto, pudiendo hablar, pudiendo tener un lugar y un cargo tan notorio, aparecían después en el pasillo llamando por teléfono a ver qué pasaba con los chicos, o cómo se iban, o qué vuelo tomaban para llegar antes a llegar al acto escolar, y que después la niña no le haga un escándalo, o sentirse una buena madre por llegar al acto escolar de sorpresa, ¿no? Entonces, esas conciliaciones o ese cruzamiento hizo que de ahí parta un poco la investigación. Y bueno, quizá también empezar a hablar del concepto de madre, ¿no? Esta idea de que madre hay una sola, me parece que es definirlo en una sola frase. Y por lo general lo más llamativo es que todas las mujeres se sienten malas madres. Eso es muy, muy interesante de pensarlo. ¿Qué pasa con esto de la madre es una sola, ¿no? Como Ana María Fernández dice que el mito social que aparece en la modernidad es la mujer igual madre, ¿no? Todas las mujeres somos madres. Y este mito social aparece como un ordenador de deseos inconscientes, ¿no? Si pensamos, Freud ubica en la conferencia de 33 el deseo de hijo como a la feminidad normal, ¿no? Como a la salida saludable del Edipo, ¿no? Entonces empieza a aparecer desde el psicoanálisis como un deseo casi ineludible, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto de Freud? No para traer acá una crítica freudiana, si es machista o no es machista, a mí me parece que hay mucho para escuchar ahí. Sí poder decir que hay algo que escucha Freud, ¿no? Que es un ordenamiento claro en esa época, ¿no? Empieza a encontrar que por lo menos lo que aparecía ahí como estructurante para las mujeres tenía que ver con este deseo de hijo, que era lo que en ese tiempo aparecía como la posibilidad de época, ¿no? Para las mujeres. Es una condición muy estructurante de lo psíquico. De hecho, en términos lacanianos no podemos dejar de pensar el deseo de hijo como una parte fundamental en la ecuación de la formación psíquica, ¿no? Cuando pensamos en términos lacanianos. Ahora bien, ¿no? No podemos dejar de pensar también que Freud y Lacan empiezan sus teorizaciones en el inicio del siglo XX, ¿no? Que también, ¿no? Es el momento en el que aparecen los estados-nación, ¿no? Los estados modernos-nación, donde hay un dispositivo biopolítico muy claro alrededor de la maternidad, ¿no? Como alrededor de la familia nuclear burguesa y de la figura de la madre como ese eje nuclear. Entonces, poder pensar, ¿no? que en nuestra cultura y en nuestra sociedad, que sigue asociada a esa conformación de esos estados, aparece la idea de la maternidad en un lugar importante en lo social, en lo cultural, pero también en lo psíquico, ¿no? Sin duda este enlace biopolítico trae al deseo de hijo como sin cuestionamiento, ¿no? Empiezan un montón de operaciones para poder poner a las madres en el centro y en ese deseo para sostener lo doméstico casi incuestionablemente, ¿no? Aparecen estas cosas asociadas desde la primera infancia, desde la crianza, desde la educación, desde las escuelas mismas, como la madre instintiva, la madre que sabe cuidar, y hay políticas de Estado alrededor de conformar a la mujer en ese rol familiar. Y con ello un montón de otras cosas que se montan sobre el mito, ¿no? Desde la infancia, que es como, ya vas a entender cuando tengas tus hijos, ya te van a dar ganas después, es el amor más grande que puede tener una en la vida. Siempre está asociado a un motor indescriptible, ¿no? Parece que es un empuje para la vida de las mujeres, la idea de desear tener un hijo y el ordenamiento que eso. Quizá parece como el justificativo para el altruismo y la abnegación, ¿no? Con la que hay que llevar adelante esa tarea. Acá aparece esta idea del deseo y quizás si nos venimos más a la actualidad, pensar qué nos traen los feminismos, ¿no? Con esto, con la lucha por el aborto, con la maternidad, ¿será deseada o no será? ¿No? Entonces, me parece que hace falta poder pensar que
que es verdad que con los años pudimos ir viendo que las mujeres podíamos pensar en otra cosa y que la anatomía o la capacidad de gestar no era nuestro único destino deseante. De hecho, también el psicoanálisis trae que el deseo de hijos en realidad es el deseo de falo, o sea que podríamos poner muchos subrogados inconscientes ahí, pero sin embargo aparece en nuestra sociedad el deseo de hijo como un deseo jerárquico, ¿no? Es el deseo que nos va a ordenar y nos va a estructurar a lo largo de nuestra vida. De hecho, si lo pensamos un poco, para traer un poco lo parlamentario también, la ley de fertilización asistida es del año 2013, no trajo casi cuestionamientos, y la ley del aborto legal es del 2021, con lo cual vemos cómo las políticas maternalistas son bien claras, ¿no? El Estado puede financiar el deseo de maternar o de gestar, pero el deseo de no maternar o de no gestar tuvo que esperar unos cuantos años más, pese a que sería mucho más económico incluso, si queremos pensarlo en términos estatales, un tratamiento de fertilización asistida no vale ni a palos lo que vale un aborto legal, ¿no? Ahora, sí me parece que pone en cuestión en qué lugar entra el deseo femenino y cómo se piensan los cuerpos y los dispositivos biopolíticos cómo funcionan, ¿no? Ahora, en esto de la maternidad, ¿será deseado o no será? A mí se me vienen muchas preguntas, ¿no? Como si el deseo fuera sostenido, consciente, ¿no? Elegido, ¿no? Entonces, como deseaste ese hijo, lo vas a desear siempre, y todo, y mucho, ¿no? Entonces, un poco para volver a las mujeres de mi investigación, que son las que me traen acá, aparece mucho la idea de que la madre buena es la madre que está, la que cocina, la que lava, pero sobre todo es la que está, ¿no? El ser y el estar son sinónimos en la maternidad casi por excelencia, ¿no? Parece que son lo mismo. Además de que está asociado a lo ejemplar. Una de ellas me decía, yo siento que era una ejemplaridad demandada, ser política y ser madre era tener que ser una buena madre, ser una buena política, responder en todos los lugares, ¿no? Entonces empieza a aparecer un ideal superyoico muy claro que parece que ordena y que siempre pide un poco más para esos hijos, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de que madre es una sola, no es del todo falaz, pareciera que en el inconsciente hay una sola forma, hay una madre superyoica que es la que ordena, que de hecho es con la que ninguna de nosotras damos, o sea, nadie, ni siquiera su propia madre, si fuéramos al ideal, probablemente reprodujo esa idea superyoica de que es esa madre que está todo el tiempo, que lo da todo, con mucho amor y con mucho altruismo, ¿no? Entonces, un poco la culpa aparece en estos dos sentidos, ¿no? De, por un lado, fallar al ideal de la propia madre, pero también ese ideal superyoico que aparece, y por otro lado, por la culpa del no estar, ¿no? Porque aparece que la idea del no estar es hacerle daño a esos hijos, ¿no? Faltar donde se supone que una debería estar, ¿no? Entonces, si está en la política, ¿dónde está? Faltar a ese deseo ineludible, porque esos hijos los deseaste, entonces, ¿cómo estás deseando otra cosa? Seguimos jerarquizando el deseo de hijo, y acá otro tema que, bueno, no es nuevo para el psicoanálisis, que es cómo bancarse la falta, ¿no? Bueno, retomando un poco la idea del ser y el estar, me parece que también hay otra cosa que aparece en las mujeres políticas, pero creo que podría aparecer en cualquiera de nosotras, que es un imperativo de época, que es el tiempo de calidad, ¿no? Pareciera que no basta con ser madre, ya no solo basta con eso, sino hay que desearlo, serlo, y serlo todo el tiempo y mucho. Y bueno, también en el sincretismo de género, la época nos impera que además de desear hijos y ser una muy buena madre, que crecer profesionalmente, ser flaca, fashion, no sé, miles de características que se nos aducen a las mujeres. Pero ¿qué pasa con esto del tiempo de calidad, no? Pareciera que, bueno, para faltar, cuando estés, hay que estar todo, ¿no? Sin otro interés, hay que darle todo a esos hijos. ¿Qué sería un tiempo de calidad, no? Vuelve a aparecer la idea del valor, y también un imperativo superyoico asociado a lo de a la productividad, ¿no? Parece que el tiempo todo le pertenece a los hijos y que lo que le sacaste hay que devolvérselos en calidad, mucha calidad, ¿no? Bueno, una vez más la madre superyoica.
pienso un poco, ¿no? ¿Qué pasa con ese imperativo? ¿No? Si es factible de cumplirse, bueno, ya sabemos que por el ideal de Joyce o no, solo está ahí ordenando un poco, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se puede escapar a esa sensación de falla que aparece en absolutamente todas, ¿no? ¿Es una fantasía redentora la del tiempo de calidad para justificar que estemos en otros lugares? ¿No? ¿Cómo bancarnos esa falta? Porque aparte, lejos de corrernos por tener otros intereses, pareciera que irnos y mirar por otro lado es la excusa perfecta para tener que tapar cada vez más esa falta y estar un poco más, ¿no? Y acá otro punto que les quiero compartir de la investigación, y es la particularidad de las mujeres que yo entrevisté, y es que se sentían divididas entre dos deseos: el deseo de hijo, o de familia, o de criar, y el deseo de la política. La política parece como un lugar deseante. Ese sí que es indiscutido. Ninguna dice que duda, o que hubiera hecho otra cosa, o que preferiría no tener ese cargo para pasar tiempo con... No aparece la culpa, no aparece la duda, al contrario, las ordena, ¿no? Las estructura muy bien, es un deseo individual bien claro. Una de las entrevistadas me había dicho que el hijo, cuando era adolescente, ella estaba teniendo un cargo ejecutivo que le demandaba mucho tiempo en la provincia, y le decía: vos no me podés decir que trabajás, porque vos estás haciendo lo que te gusta, vos haces lo que te gusta, entonces no trabajás, ¿no? Entonces aparece otra idea asociada a la maternidad, que es: ¿qué pasa con la dimensión deseante? ¿Qué pasa cuando las mujeres tenemos un deseo por fuera, algo que nos causa placer, ¿no? Por fuera de la familia? Y ahí vuelve este dispositivo biopolítico de la desexualización, ¿no? La idea de la pasividad erótica femenina, la idea de que no puede haber placer en las actividades que hagamos, porque resulta amenazante, ¿no? Si una mujer encuentra algo placentero por fuera de lo familiar, probablemente ponga en riesgo el amor a sus hijos, el tiempo, irse con otro. No sé, la idea del placer parece que todavía es muy novedosa, de hecho cada vez tenemos que estar más, ¿no? Entonces, el placer y el goce son sumamente amenazantes en el desarrollo de ese ideal superyoico materno que tenemos todas. Aparece sin duda la culpa frente a fallarle a ese ideal y frente a este placer, ¿no? A este placer con el que se ejecuta esta tarea. Entonces, siempre existieron mujeres que trabajaban, hay que decir esto, quizá lo novedoso es qué pasa con el placer que conlleva, y la política, encima en esta dicotomía público-privada, nos trae lo público, lo masculino, incluso lo sucio, ¿no? Entonces mujeres puestas ahí en ese deseo tan masculino y tan cochino, ¿no? Parece que es irreconciliable con la idea de una maternidad. Mucho aparece la idea de que son imperfectas, la idea de que son malas madres, ¿no? De que hay que contribuir, o de que hay que retribuirles un poco esto de que los hijos les permiten hacer, entonces dejar uniformes y viandas listas para toda la semana antes de venirse a las sesiones, por las dudas no se note su falta, ¿no? Entonces es esto, ¿no? No puede haber algo que se hace con placer, no puede ser un trabajo, y las mujeres no aparece la posibilidad del placer o lo doméstico, y aparece ese reclamo muy claro de los hijos hacia las mujeres, ¿no? Esto sin duda trae mucha angustia y mucha culpa. La idea de, por un lado, tener ganas de desarrollarse y pensar en este deseo individual, y por otro, si no lo hacen, sentir que fallan contra su propio deseo, ¿no? Entonces todo el tiempo están en esa trampa. Bueno, acá aparece otra idea, que es la idea del egoísmo, ¿no? Que si una hace lo que le gusta y es con sacrificio, y es egoísta tener una actividad que es placentera, o que una hace por una satisfacción narcisista, lo ubican así, ¿no? El placer de... También podríamos encontrar acá una tradición política argentina que es bien maternalista. Las mujeres políticas argentinas tienen una tradición puramente maternalista, que es lo que nos permite pensarnos en política, y es que
hacemos la política para cuidar a otros, que vamos a ser más humanas, que vamos a pensar mejor en los otros, no como los varones que piensan en esa cosa de la rosca, ¿no? Como las mujeres tenemos un bien también altruista, casi materno, a la hora de pensar la política. O por Naila, lo menos, sí. tendrías que ir cerrando, 2 Bien, minutitos más o menos. ya voy cerrando. Dale. Para ser muy breve, y si quieren les puedo invitar a leer el trabajo, que es muy extenso y tiene mucho, yo traje acá únicamente las cuestiones de la culpa y del deseo. Más que cerrar es abrir, pero no para este foro, sino para seguir pensando. ¿Qué pasa cuando tenemos deseos que son generizados, ¿no? ¿Quién generiza los deseos, ¿no? ¿Por qué el deseo de hijo aparece como un deseo que tiene género, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué cuidados hay que tener con la responsabilización subjetiva en eso? Pensando que los deseos inconscientes también pueden tener lógicas sociales y superyoicas y formar parte de dispositivos biopolíticos. En ese caso, ¿dónde queda la abstinencia, no? Cómo pensar también el rol del analista. Y esto, ¿no? Como si los deseos estuvieran siempre determinados, ¿no? Yo pensé que el deseo siempre era lo que resistía. Un poco eso me parece que es importante de no perderlo de vista también. Entonces creo que hay un gran desafío de poder pensar nuestro tiempo, que es la degenerización, no en términos de desconocer la diferencia, sino en poder cuestionar estructuras, ¿no? Incluso lecturas, y poder pensar otros ejes de lectura, otros ejes deseantes, otros ejes. Y también algo que quizá llevará más tiempo por el lugar psíquico, estructural y social que aparece la maternidad, pero es cuestionar esa madre superyoica, ¿no? Que es parte de esas representaciones sociales, que son de todos, de mujeres y de varones, y que aparece como el regla fundamental el cuidado, el amor, el deseo de hijo, y que incluso a veces nos entrampa a pensar que el deseo de hijo es eso, es ese acto superyoico de poder dar más, y más deseo y más sacrificio, ¿no? ¿Esto obtura o potencia la lógica deseante? Y si no, ¿cómo podríamos hacer que convivan diversos deseos? Bueno, acá dejo las preguntas. Muchísimas gracias Naila. Interesante lo que nos has traído, va a dar para conversar. Bueno, va a hablar ahora Leila Vancek. El título que le ha puesto a su presentación es Lo materno y el gesto de amor suficientemente tierno. Leila Vancek es especialista en psicología clínica con orientación psicoanalítica por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una diplomatura, un diploma superior, no sé cómo sería, en estudios de géneros, en estudios, y políticas de juventudes de Latinoamérica a través de Flaxo. Es docente de la Universidad de Buenos Aires e investigadora UBASIT, y es supervisora clínica de diversos dispositivos territoriales. Le damos la palabra a Leila. Bueno, muchas gracias, Luján. Buenas noches a todos, gracias también por acercarse al fogón. Gracias a la candidata por la invitación, a la presentación de Naila y la próxima de Florentina. Para mí es un lujo este foro de hoy por el tema, por las colegas, por Luján desde ya como coordinadora y moderadora del espacio, y además la asistencia un viernes a esta hora, ¿no? Así que gracias a todos por este lazo. Bueno, yo le puse de título un poco lo materno y el gesto de amor lo suficientemente tierno, porque me parecía interesante jugar un poco con algunas cuestiones, ¿no? Interpelar algunas cuestiones que a veces, ¿no? Están como bastante reguladas, establecidas, ¿no? Hacernos algunas preguntas. Traje más que nada, preguntas y algunas cosas que estuve pensando. Enmarco un poco el trabajo, como citaba Naila, también se desprende de una investigación en relación a lo que es mi tesis de maestría, en el marco de una beca UBASIT, ¿no? De un proyecto UBASIT que dirige Luján Iguales sobre los cuerpos y los afectos, y yo puntualmente investigué la cuestión de el gesto de amor en su vertiente tierna, que no voy a ampliar demasiado, voy a hacer más que nada, un breve recorrido, dejar unas pinceladas y unas preguntas planteadas,
para articular la cuestión del gesto de amor tierno a algo de lo materno, y que después podamos abrirlo a conversación. A quien le interesa el tema, hay un montón de artículos publicados sobre el tema en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, nos escriben y bueno, les pasamos bibliografía, pero la idea es que no sea algo como académico, estructurado, sino que poder contarles estas ideas. Y entonces pensaba, ¿no? En relación a, bueno, como para lanzar la cuestión, en algunas cuestiones como más de algunas precisiones lenguajeras, ¿no? Y siendo que nosotros trabajamos de algún u otro modo con la materialidad, ¿no? De la trama que arman, bueno, las palabras y los gestos. Entonces pensaba quizás como en situar algún tipo de diferencia, o al menos las preguntas respecto de la diferencia, ¿no? En torno a lo que entendemos por, ¿no? Por maternidad, que por lo materno, que quizás por función materna, ¿no? Y incluso que por maternaje, que también es algo que ahora está como bastante, ¿no? Las evaluaciones de maternaje. Entonces, bueno, pensaba en estas cuestiones, ¿no? Como para ubicar, y entonces fui a buscar la definición de maternidad al diccionario, a la RAE, de la RAE. Algo que no situé de entrada es que un poco mi tema de investigación se enmarca en mi praxis del psicoanálisis en diferentes contextos, ¿no? De trabajo sobre todo con primera infancia y sus referentes afectivos en contextos de pobreza urbana persistente, asentamientos, barrios populares, ¿sí? Del conurbano bonaerense, en la cuenca, bueno, del Riachuelo. Así que es como para ubicar el contexto, que me parece importante también por algo que esto, de lo que traía Naila, de que poder ponernos a conversar respecto de, ¿no? Las distintas intervenciones prácticas de un analista en distintos contextos también, ¿no? Y qué estamos leyendo como lo materno ahí, ¿no? Entonces, bueno, aclarado esto, les decía, fui a buscar al diccionario de la Real Academia Española la palabra maternidad, y ahí está definida como estado o cualidad de madre, ¿sí? En primera instancia, y en segunda instancia como condición o calidad de madre, ¿sí? Me parecía interesante el contrapunto entre estas dos acepciones, porque bueno, no es lo mismo hablar de cualidad que de calidad, ¿no? Digo, a propósito de algo de lo que nos propone el discurso analítico, ¿no? Digo, no sé si se trata tanto de cuánto, ¿no? Sino de cómo, o desde dónde, desde qué lugar. Entonces ahí un poco pensando en este contrapunto entre maternidad y lo materno, o más precisamente la función materna, ¿no? La función materna, incluso, bueno, avanzando un pasito más, la función de cuidado, ¿no? Porque a veces se establece este contrapunto entre lo materno y lo paterno, como si fuera como si quedara del lado de lo materno la función del cuidado y del lado de lo paterno la de protección, ¿no? Digo, pensando en algunas metáforas como la del cocodrilo, del seminario 17. Entonces pensaba, ¿no? Y esto quiero aclarar, ¿no? Por eso me parece tan importante que justamente seamos cuidadosos, tengamos un gesto de amor tierno hacia el discurso analítico, hacia el psicoanálisis, y seamos cuidadosos con el modo en que leemos algunas cuestiones, ¿no? Descontextualizadas. A veces los analistas, digo, esta metáfora del cocodrilo, que bueno, no, hay que tomarse un tiempo para leerla y situarla en contexto.
esa metáfora entre tantas otras, ¿no? Pensaba, ¿no? Porque rápidamente uno puede, ¿no? Ahí quedar como una cuestión, quedar como en equivalencia, ¿no? Que no es lo mismo la madre que lo materno, ¿no? Pero la madre como, o lo materno incluso confundido, como lo extravagante, lo caprichoso, lo voraz, ¿no? Lo mortificante, lo sobreprotector, y así podríamos seguir con la lista, ¿no? Eternamente. Y cerrar sentidos rápidamente también. Pero bueno, en este punto, pensar en lo materno como función, incluso como función de cuidado, ¿no? Donde no depende de la persona que efectivamente encarna ese lugar, ¿no? Sino de que alguien lo encarne y cómo, ¿no? De ese modo y estilo singular. Entonces pensaba en eso de, ¿no? Porque justamente la función de lo materno, la función del cuidado en su vertiente amorosa, tierna, es eso que posibilita que algo se inscriba como experiencia de cuidado, ¿no? ¿No? Es eso, no sabemos muy bien qué, será para cada uno, ¿no? ¿Qué? Pero eso que se inscribe como experiencia de cuidado para cada uno, ¿no? Y en ese punto, ¿quién puede decir, sancionar o, llevemos más lejos, ¿no? Las cosas, sentenciar qué es un buen cuidado, qué es una buena madre? Entonces, el problema está un poco cuando se pierde de vista la singularidad, podríamos decir, de la trama amor, deseo, goce, que se lee en Transferencia, ¿no? Y ahí hay una referencia interesante, les recomiendo la lectura de Joana Castro en un texto que está publicado, está en la web del Sigma, donde ella establece que es interesante, una diferencia, es del 2018 el texto, una diferencia entre la madre de la que se habla y la madre que habla. ¿No? Es interesante. Entonces, bueno, en ese punto pensaba, ¿no? Que no se trata tanto de una cuestión moralista, en términos de si una madre es mala o buena, ni tampoco de una cuestión cuantificable, cuando de lo materno se trata, ¿no? En términos de control de calidad, tomando la segunda acepción de la RAE, ¿no? Condición o calidad de madre. ¿No? Porque estamos en términos de control de calidad, más dentro, ¿no? Del discurso capitalista neoliberal, emparentado, podríamos decir, con las neurociencias, los cientificismos. Entonces, ¿qué se liga más con los criterios? Bueno, con la cuestión de, por la línea por la que va, la cuestión de estas evaluaciones de maternaje, como si esto se pudiera evaluar, como si esto fuera posible. No quiero decir con esto que no se puede evaluar, ¿no? Digo que no se, pero digo, es en una trama transferencial donde no se pierda de vista, no se forcluya lo singular. Lo propio del sujeto, digamos, esa trama que teje, ¿no? Que teje amor, deseo y goce, y que mi hipótesis es que, ¿no? Que la opera el gesto de amor. Solo el gesto de amor, en su vertiente tierna, puede articular amor, deseo, goce en esa trama tan singular que hace a las marcas propias y más íntimas de un sujeto en el encuentro con su otro primordial, ¿sí? En sentido amplio, parental, sociopolítico, como traía Naila, ¿sí? Comunitario, estatal, etcétera, porque hay un montón de legislaciones en el último tiempo que surgieron y que no podemos desoír también, que abren mucho la cuestión y que sabemos que no solo que no se trata de una persona concreta, física, sino que tampoco se trata de la biología, ¿no? Entonces, bueno,
en ese punto me parecía interesante pensar en esto de que no se trata ni de una cuestión moralista, de bueno o madre buena, madre mala, ni tampoco de una cuestión cuantificable en términos de control de calidad, ¿no? Que sugiere más como lo apto o lo idóneo, en términos de suficientemente o bastante buena o mala, ¿no? Que, bueno, en este punto, bueno, quien trabaja un montón la cuestión, y por eso digo, me parece que es más, lo que me interesa quizás transmitir hoy y poner en cuestión es el modo en que leemos a determinados autores también, ¿no? A determinados psicoanalistas, porque bueno, digamos, Winnicott con esta definición de suficientemente buena fue leído de un modo, y de ahí se desprenden un montón de evaluaciones de maternaje en términos de control de calidad o de apto, idóneo, que yo no estoy de acuerdo con que Winnicott no se haya referido a eso, quiero decir, no sé, es mi operación de lectura. Me parece ahí que Winnicott es súper enriquecedor en un montón de cuestiones, como por ejemplo que permite superar algunos binarismos, ¿no? Con su objeto y espacio transicional, justamente para pensar en términos de función y de lugares, y reducirlo a una cuestión de control de calidad de una madre apta, idónea o no idónea, es un despropósito. Entonces, me parece que tanto de Lacan como de Winnicott como de Freud incluso se pueden hacer unas lecturas mucho más interesantes a propósito del amor, del deseo y del goce, y esa trama que hace a lo singular, y lo que opera como gesto de amor en su vertiente tierna, y la potencia que esto tiene, la potencia vital, revitalizante, revivificante del sujeto, ¿sí? Entonces, es preciso trascender las lógicas fragmentarias, reduccionistas, a las que empuja el discurso capitalista neoliberal de la época, les decía, dicotómicas, diádicas, del orden de mente-cuerpo, de madre-padre, ¿no? O niño-madre, o niño-padre, mundo interno, mundo externo, en fin, así podríamos seguir. Lo materno pensado en términos de función, ¿no? Esto quería decir, se me estaba salteando algo en relación a esto del control de calidad, lo apto, lo idóneo, ¿no? Esa propuesta que queda más del lado de, leerlo en esos términos, del lado de la medición, el cálculo o la estadística, y deja por fuera el malentendido. De eso nos va a hablar Floren, seguro, algo del malentendido. Entonces, es complicada esa posición, o al menos es en lo que yo creo que coincidimos varios de los que estamos aquí hoy interpelando esta cuestión, o preguntándonos por esto. Es complicado porque ese cálculo, ¿no? de lo materno, que implica la función materna, o a lo materno, siempre da en negativo. Siempre da en menos. ¿Sí? Y deja un resto, afortunadamente. En el mejor de los casos, nunca es suficiente. Nunca es bastante, ¿no? Si nos orientamos por esta perspectiva del psicoanálisis. Entonces, volvemos al punto en que la cuestión está en cómo se leen algunas cuestiones. Bien. Les decía que lo materno, ¿hay un micrófono abierto, puede ser? Sí, les decía, lo materno entonces, pensado en términos de función, es inmedible, incuantificable, ¿sí? Es algo que se hace, no que se sabe, ¿sí? Es algo más del orden de la acción, algo que acontece o no acontece, ¿sí? Que sucede o no sucede, que deviene o no acto humanizante,
porque justamente tiene que ver con la trama amor, deseo y goce. No solo con el deseo, estrago, todo lo que dijimos antes, no solo con el goce, no solo con el amor. Entonces, se trata de un hacer y sus modos, sus estilos singulares, sus coloraturas afectivas, las texturas que introduce, esa historia, ¿no? Que pensando también en los contextos de pobreza urbana persistente, en algunos espacios grupales con mujeres, y no necesariamente mujeres, referentes afectivas de las niñas, ¿no? Uno se encuentra ahí, ¿no? Con esa heterogeneidad. Y bueno, y algo ahí aparece, ¿no? Del hacer, y es bien interesante la experiencia, porque aparecen cuestiones, digamos, del orden justamente del gesto de amor en su vertiente tierna, que bueno, que lejos, otra cuestión que quiero aclarar, que lejos del amor romántico, ¿sí? Esto también me parece que hay que aclararlo, no tiene que ver con la cuestión romántica, sino que con la potencia sociopolítica, de lazo social que tiene el amor en su vertiente tierna, ¿sí? De gestar vida. Entonces, bueno, eso les decía... Ley, tendrías que ir cerrando. Bien, bueno. Les digo algo más entonces en relación a esto. Entonces, algo que acontece que deviene acto humanizante y subjetivante. Es un hacer y sus modos, ¿no? Con sus texturas y sus coloraturas, sus matices, sus tamices. Entonces pensaba en esto de lo materno, ¿no? La matriz, la matiz, ¿no? El tamiz. Eso que pasa por ahí, ¿no? De algún u otro modo, y me decía lo de situado en contextos de pobreza urbana persistente, de estos grupos de referentes afectivos, porque justamente ahí uno lo que se encuentra es con discursos muy heterogéneos, ¿no? Bueno, se me va siempre la idea de lo que quiero decir en relación a eso, pero bueno, ya va a volver después en la discusión, en la conversación. Entonces no se trata tanto de cuánto ni de cómo, ¿no? Para pensar la función amorosa, y por eso me interesaba lo suficientemente tierna, no buena, para pensar en esa cuestión de, ¿no? De las coloraturas de lo afectivo, las texturas que introduce lo materno, ¿no? Lo heterogéneo, la posibilidad, ¿no? Que funda, que habilita, que respeta y espera otros lenguajes posibles, que apuesta, que sabe esperar, más que saber hacer, ¿no? Saber esperar, ¿no? El sujeto por venir, y en eso se emparenta mucho con la función del analista, pensaba. Igual no es algo que diga yo, me parece que es algo de lo que bordea Lacan, y alguna vez incluso lo dice. Entonces, como para ir cerrando, les decía que habilita, ¿no? Lectoescrituras amorosas, flexibles, oportunas, en esto de saber esperar y saber escuchar, algo de lo que traía Naila, ¿no? Respetuosas del otro. Ahí me acordé lo de los contextos de pobreza urbana persistente. Nos encontramos muchas veces con referentes afectivos que, digamos, de un arrasamiento y desamparo tal, desamparo sociopolítico tal, desprovistos de estos gestos amorosos en su vertiente tierna, digo, para pensar cómo evaluamos esas situaciones ahí, ¿no? Donde quizás hay un desamparo que viene atravesando 5 o 6 generaciones, donde ahí la función del cuidado, ¿sí?
está bastante deshecha, deshilachada. Eso. Y una cosita más para cerrar y estamos. Bueno, un montón de cosas me había preparado, no sé cuánto tiempo me creí que tenía. Entonces les decía que en este punto el psicoanálisis cobra cierto valor, a mí me parece cierta potencia, el discurso analítico, en relación a las intervenciones flexibles, respetuosas y oportunas, ¿no? De un analista, situado en contexto, y cuando digo en contexto es poder leer también todas esas generaciones, ¿no?, que anteceden, y cómo viene la cosa por ahí. Entonces, bueno, para poder propiciar el cuidado de las marcas más íntimas, porque quizás finalmente un analista, ¿no?, pensando, bueno, ¿qué hacemos los analistas? Pensaba en algo de esto de la función de cuidado, ¿no? Cuidar esas marcas, ¿no?, más íntimas y amorosas que abrigan los lazos sociales, lo suficientemente tiernos como para resistir la embestida de los discursos capitalistas neoliberales, ¿no?, de nuestra época, que arrasan con todo, o por lo menos con el amor y con el deseo. Bueno, eso, y una cosita, siempre me gusta o arrancar o terminar con el proverbio africano, que para cuidar a un niño podríamos decir ahora, no sé qué dirían los africanos si le decimos niñe, para cuidar a un niño hace falta una aldea o una tribu, nunca es de a uno, siempre es en lazo. Gracias. Bueno, gracias, Leila. Bueno, vamos a dar lugar entonces a la última presentación, que va a estar a cargo de Florentina Gamarra. Le puso por título La maldición de lo materno, la madre no existe. Bueno, Florentina Gamarra es psicoanalista, es magíster en psicoanálisis, es docente e investigadora UASID y es supervisora clínica de distintos equipos de salud mental. Te damos la palabra, Flor. Bueno, gracias, Lu. Bueno, nuevamente estoy muy agradecida, muy contenta. Voy a tratar de ser lo más breve posible dentro del tiempo que nos queda. Primero y ante todo agradecer a este espacio, nuevamente, la CAM Big Data. Este encuentro, quiero decir que es un encuentro que se fue gestando y se fue haciendo posible a partir de algunos disparadores que siempre propician a que la transmisión sea desde el lazo, ¿sí? A mí me gusta pensar que este es un espacio que no tiene dueños, sino que tiene una mente colectiva, así que en este caso estoy muy agradecida y muy contenta. Escuché muy atentamente la rigurosidad de las ponencias de mis compañeras, así que bueno, es un lujazo, espero poder estar a la altura. Simplemente lo que les voy a compartir son algunas ideas, algunas cuestiones que estuve pensando desde algunos otros espacios, también disparados de algunos foros y conversatorios anteriores. Y en este caso me gustaría empezar, voy a leer para no perderme, y empezaría más o menos así. Todas las mujeres son madres hasta que se demuestre lo contrario. El deseo de la madre, ¿qué pasaría si interrogamos ahí el genitivo? Te conozco como si te hubiera parido, más respeto que soy tu madre. Las madres siempre saben, una madre se da cuenta de todo. Madre hay una sola, incansable, sacrificada, anhelada, obstinada, esperada, dignificada, frustrada, subrogada, compartida, mezquina, desbordada, enloquecida, ansiada, lograda, caprichosa, vulnerada, arrebatada, obligada, instintiva, abortada, ajena, extraviada, malentendida maternidad. Madre no hay una sola. Solo una por una se puede contar. Freud conducía hacia la maternidad el curso de la feminidad, planteando la ecuación, pene, falo, niño, como compensación de la castración. En este sentido, la maternidad se inscribió como un síntoma de las mujeres, un modo particular de ellas de hacer con la falta. En la conferencia sobre la feminidad hace referencia a su valor enigmático
de interrogar, perdón, se interroga si ser madre puede responder a aquello que una mujer desea. Freud nunca dejó de interrogarse por el deseo de una mujer. Si la maternidad se presenta como solución a ese enigma, se resolvería por la vertiente del tener, en tanto coagula su posición en esa completud que implica. A partir de Lacan, el niño ocupará el lugar del falo, el lugar del objeto que causa su deseo. Un objeto no representable, no toda imagen, no todo ideal. Metaforizó al deseo de la madre como la boca abierta del cocodrilo que puede engullar la cría. El padre del niño, como hombre, es el que puede introducir el palo en esa boca devoradora, dándole una salida al niño. De allí la importancia de que cada mujer no sea toda madre y que su deseo se dirija a un partener sexuado, que no sea el niño. Para ello debe consentir al deseo de su partener siendo su mujer. Así lo dice Eurípides. Dice, es necesario que los mortales engendren hijos de alguna otra manera y que no exista el género femenino. Así, ningún mal existirá entre los hombres. Esto está en Eurípides, Medea 573-575. Medea es una verdadera mujer. Al comienzo de Medea de Eurípides se advierte que ella pretende satisfacer completamente a Jasón, en tanto se esmera en ser una esposa y madre perfecta. Cuando Jasón le comunica su decisión de irse con otra, Medea se extravía. Lacan llama a ese extravío verdadera mujer, en tanto algo la confronta más allá de los límites del falo. Habitamos una época en que ya la maternidad no es un tema de mujeres. Lo materno responde a un acto y a una cuestión de discurso, entramado sociohistórico, político y singular en una captura lenguajera. Si partimos de la lengua materna, el lenguaje se ha convertido en un modo de hacer con ello. El lenguaje podría presentarse como esa elucubración sobre lo materno. ¿Por qué no? A partir de las fórmulas de la sexuación, Lacan va a ubicar los escollos de la sexualidad humana, regulada por la función fálica, al tiempo que hay una dimensión que escapa a dicha regulación, goce fálico de un lado, goce femenino del otro. La función fálica, como operación del lenguaje, es lo que permite la entrada del goce en relación al significante. El goce femenino, goce no significantizado, es un goce que se sitúa más allá de la función fálica. En relación a la madre, ningún matema se presenta del lado derecho de las fórmulas. No hay lo materno regido por el no todo fálico, lo cual nos permite interrogarnos de qué modo se trata de una función que responde al significante. En esta ocasión, les comparto mi interrogante en función de lo que lo materno pueda ser pensado de otro modo que como función toda fálica. Lo materno no se agota en su función significante ni en la lógica fálica que tanto nos refugia en la justificación de un deseo sostenido. ¿Qué es un deseo absoluto? Hay lo enigmático de la maternidad. Si se goza del poder de dar y quitar la vida, ¿qué vía permite el falo frente a la vertiente trágica que conlleva lo materno? Hay en lo materno mismo un vacío como respuesta. Y si madre es un significante, hay algo en él que funciona en tanto hay una falta de inscripción que rige su lógica y su operación. En este sentido, hay en y de lo materno un vacío de respuesta por la vía del significante. ¿Alcanza con decir que una madre es aquella que se sostiene por el deseo de un padre? ¿Se trata del deseo de un hombre que haga de ella el objeto de su causa de deseo? Lacan nos dice que Medea representa a la verdadera mujer. Agregaría que Medea es verdadera en tanto extranjera. ¿Es la locura que la confronta con ese punto de extrañeza? ¿O es la misma extrañeza que no encuentra en su deriva por los desfiladeros del significante un lugar? Tropiezos. Algo extraño de sí misma se apodera de ella ante la decisión de Jasón. Discursos políticos, sociales, médicos, religiosos y psicoanalíticos no han logrado capturar los aspectos de la maternidad. Si amar es dar lo que no se tiene, no alcanza con extraer lo femenino de la maternidad. No alcanza con ubicar a la mujer en un más allá de lo materno, sino que hay un materno más allá de lo materno como tal.
La mujer no entra en función en la relación sexual sino como madre, dice Lacan en el Seminario 20. Y continúa, el goce de la mujer se apoya en un suplir ese no toda. Para ese goce de ser no toda, es decir, que la hace en alguna parte ausente de sí misma. Ausente en tanto sujeto, la mujer encontrará el tapón de ese a que será su hijo. Lo materno entre centro y ausencia. La maternidad tiene algo de infernal. Se establece en un ir y venir, entre plenitud e infierno. ¿No hay entonces un modo binario en el que hemos entendido la maternidad? Madre y mujer. ¿No son en verdad los resabios de una época que sostiene allí los vestigios últimos de un binarismo? La pérdida del amor de Jasón funciona para Medea como angustia de castración. ¿De qué modo podemos pensar que esa situación para ella es un embarazo que la desembaraza? ¿Qué destituye y restituye para Medea el acto del felicidio? Si entendemos el rechazo que Medea sufre por parte de Jasón como aquello que la destituye como deseada, la madre mata una vez que lo femenino resulta atacado y entonces sale en su defensa una verdadera mujer. La ecuación fálica parece errarle en la cuenta que pretende saldar, deviniendo a la madre y a la mujer como si ambas resultaran de una operatoria de división y una pudiera extraerse de la otra. La propuesta que les traigo es interrogar lo materno a la luz del nudo entre amor, deseo y goce. Madre es en tanto significante una ortopedia simbólica que arroja en lo imaginario una falta siempre irreductible, una ausencia radical. Responde esto último al carácter distintivamente enigmático de la sexualidad. Si hay un vacío, un agujero que no puede abordarse por el significante, la maternidad no escapa a lo indecible como tal. Vasto es el recorrido trazado del todo al no todo de la maternidad. Toda madre, no toda madre, serlo, no serlo. Serlo por la vertiente del tener, tener por la vertiente del ser. Una madre solo puede ser abordada una por una. Hay un micrófono encendido, por favor, creo que Carolina Mendoza, si lo podés apagar, te agradezco. No hay universal femenino, pues tampoco lo hay respecto de la maternidad. ¿Por qué seguimos pensando a lo femenino detrás de lo materno? ¿Por qué es lo femenino lo que barra a la maternidad? ¿Acaso lo materno no supone una ajenidad respecto de lo materno mismo? ¿Por qué Lacan dará cuenta de una mujer verdadera a partir del felicidio que comete Medea? Medea nos invita a revisar el paradigma de lo materno, más allá de la lectura que hace Lacan. ¿Existe al menos una madre que no toda esté regida por la lógica fálica? Si el goce femenino es aquel que escapa a la función fálica, ¿habría un goce materno que pudiera anudarse al amor y al deseo y que pueda pensarse más allá del falo? La escritura da cuenta de que hay un goce del cada uno. Lenguaje, palabra, discurso, se constituyen a partir de la lengua materna. En la trama habita lo incierto, lo extraño, lo éxtimo. Stéphane Mallarmé decía que los versos remuneran el defecto de las lenguas. Fue un poeta que se estableció en ruptura con el binarismo de la voz y la letra, destacando la extrañeza que habita entre sonido y sentido. La poética es un modo de hacer con lo materno, en la medida en que escribe un imposible. Podríamos decir que un poema le arranca lo sonoro al sentido y lo vuelve su partitura. Se escribe con la lengua lo que a la lengua le falta. Eso sería poeamar. El poeta sabe tocar la lengua, traza una vía donde se escribe un imposible. Tomando la obra de Milner, El amor por la lengua, él allí plantea precisamente lo inconmensurable de la lengua materna y pone esto en relación con los desarrollos de Lacan, respecto de que siempre hay algo en la lengua materna que impide hacer número con las otras lenguas. En este sentido, algo le impide hacer conjunto. La particularidad de una lengua reside solo en las series donde su unicidad se descompone. A la Lange, el lenguaje le presta los rasgos que la conducen hacia la complejidad y la pertenencia a una clase. En una palabra, debe ser una. Les voy a leer brevemente, y con esto voy a cerrar,
cómo Milner ubica ahí en algunas, podríamos decir, proposiciones, en algunas oraciones cortas, su función respecto de la lengua. Y después lo voy a leer modificando, cambiando, trocando la palabra lengua por la palabra madre. ¿Sí? Voy a arrancar con la primera lectura. Las lenguas no forman una clase consistente, sino inconmensurable. Una lengua no es idéntica a ella misma. Una lengua es una sustancia. Una lengua puede cesar de ser estratificada. Una lengua no es isótopa. La Lange impide construir una clase que le incluya. Ahora lo voy a leer sustituyendo la palabra lengua por la palabra madre. Las madres no forman una clase consistente, son inconmensurables. Una madre no es idéntica a ella misma. Una madre es una sustancia. Una madre puede cesar de ser estratificada. Una madre no es isótopa. Su figuración más directa es la lengua materna. La Lange es toda lengua el registro que la conduce al equívoco. La madre es una lengua en el registro que la conduce a un equívoco. En tanto la Lange está ligada a una operación del no todo. Lo que vengo preguntándome hace tiempo es, ¿por qué no hay del lado derecho de las fórmulas de la sexuación un matema para lo materno? Es decir, un matema cuya función no esté regulada por el falo. Si lo materno podemos pensarlo más cerca de la Lange que del significante, ¿no supone esto poder pensar entonces que en un principio hay lo materno, en tanto no todo, en tanto una y en tanto no toda? Bueno, hasta acá. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos muy poquitito tiempo, así que simplemente, bueno, quería como recoger, ¿no? Un poco, brevísimamente, la riqueza, ¿no? Y la diferencia sobre todo. Me parece que lo más interesante de las tres presentaciones atañe a lo diverso, ¿no? Efectivamente, que cada una de las presentaciones o de las ponencias tuvo. Más allá de que me parece que las tres de alguna manera vinieron a cuestionar algo de lo instituido respecto de los modos en que se piensa lo materno, ¿no? Naila nos traía, digamos, en un entrecruzamiento, podríamos decir, ¿no? entre psicoanálisis y biopolítica, y las cuestiones alrededor del género, ¿no? La interpelación respecto de este sintagma deseo de hijo, ¿no? Ese sintagma que bueno, que ella nos decía justamente cómo entorpece la cosa, ¿no? Cuando ese deseo de hijo queda anudado a una cuestión de género y como si solo fuese patrimonio, ¿no? de las mujeres, y donde hay, bueno, pareciera ser que no se puede desear otra cosa, ¿no? Más allá de, y cómo es cierto esto que Naila decía, que ella lo trabajó en relación a las mujeres, a estas mujeres que trabajaban, ¿no? en el área de la política, pero que puede leerse, digo, yo la escuchaba a Naila y digo, bueno, yo no sé si no me siento un poco identificada con algo de lo que ha dicho en algunas, ¿no? de las cuestiones que ha traído, porque es cierto que esa división, ¿no? para cualquiera de las mujeres que tenemos cierta pasión por lo que hacemos, digamos, ¿no? Estas cuestiones se presentan claramente, ¿no? todo el tiempo. Así que me parecía muy interesante, y también, bueno, la condición de la culpa, ¿no? Porque la culpa también, si somos en este punto, ¿no? lacanianos, la culpa también, Lacan decía, tenía que ver con esos puntos donde cedemos ante nuestro propio deseo, ¿no? ¿Qué pasa ahí cuando efectivamente, ¿no? en ese desear otra cosa terminamos cediendo porque hay un ideal, un imperativo superyoico o lo que sea que viene, ¿no? a cuestionar nuestro lugar? Leila traía otra vertiente, ¿no? Que no es menor y que tiene todo su peso, porque es cierto que hemos tomado, bueno, ¿no? esta cuestión de lo materno como lo estragante, ¿no? Esto, el cocodrilo que puede cerrar la boca efectivamente y tragarse a las crías, ¿no? Y que efectivamente, bueno, no vamos a desconocer que lo materno puede tener algo de eso, pero no solo lo materno puede tener algo de eso. Digo, hay un montón de formas de lazo que pueden cobrar la misma forma. De hecho, Lacan lo dice así respecto de que un hombre puede ser un estrago para una mujer, y en este punto también, ¿no? en otras formas de lazo puede aparecer algo de esto,
pero rescata, ¿no?, la función fundante que tiene para el aparato psíquico, para la constitución del aparato psíquico, para la apropiación del cuerpo, podríamos decir, esa dimensión suficientemente tierna, y que en el suficientemente tierna se está diciendo también que ese amor no puede ser un amor loco, no puede ser un amor, ¿no?, que no tenga ningún borde, podríamos decir, o que no esté articulado de alguna manera con la falta, ¿no? Y cómo hay algo en la transmisión de las generaciones que es importante también poder rescatar, ¿no? Y poder leer, bueno, a qué lugar viene un niño, una niña, ¿no?, un niñe en esa historia, ¿no?, de abandonos, ¿no?, porque hay una transmisión de eso amoroso que tiene que jugarse de alguna manera. Y bueno, y Florentina nos trajo como, ¿no?, nos dio vuelta como todo ¿no?, es como si nos hubiésemos metido más o menos, ¿no?, como el mar se agita, ¿no?, se la escuchaba y sentía que el barquito iba, ¿no?, de un lado para el otro, un poco así como los griegos, ¿no?, lanzados ahí. Nos trajo, bueno, a Medea y a esa figura inquietante de Medea, tantas veces cuestionada, ¿no?, e interpelada. Yo es una discusión que he tenido, ¿no?, en esto, pero me pareció interesante la vertiente que dio ella, porque yo debo decir que yo caí en esa discusión en el binarismo, porque cuando se habla de Medea, habitualmente se plantea esta cosa de que la mujer le gana a la madre, se suele decir, en función de esta cita que vos bien traes, Flor, ¿no?, de que ahí aparece la verdadera mujer, ¿no? Y entonces yo decía, no, no es la mujer que le gana a la madre, es porque no, digamos, porque hay algo de esa relación al no todo que se ha perdido, que arrasa lo materno en su forma extravagante más cruda, digamos. Pero vos dijiste, bueno, parece ser que hay que romper con el binarismo. No hay que romper con esta idea de que o lo uno o lo otro. ¿Y cómo pensar, no? O tu pregunta es si habría posibilidad de pensar algo del orden de lo materno más allá del falo. Diría que sí, que no, me surge así, te voy diciendo lo que se me ocurrió así ¿no?, mientras escuchaba, porque digo, me parece que sí hay una vertiente, y que es la vertiente del pasaje del falo al objeto causa de deseo. Digo, ¿no?, cuando ya empezamos a pensar al niño en la dimensión de la causa, digo, me parece que ya ahí la cuestión de lo fálico puede, ¿no? Y en ese punto me parecía interesante esto que traías en relación a las fórmulas de la sexuación, ¿no?, y a pensar, bueno, ¿qué escritura, ¿no?, de un matema? Porque es cierto que cuando nos encontramos, por ejemplo, con las referencias, no sé, pensaba en Juanito y en la fobia, y cuando Lacan habla en el seminario 16 de la madre fálica, ¿no?, lo escribe como significante del otro, ¿sí? ¿Vieron el matema del significante de la falta en el otro? Bueno, escribe al otro sin tachar. Es decir, ¿no?, como este punto donde efectivamente no habría falta, digamos, o algo, ¿no?, no se inscribiría, ¿no? Entonces me pareció interesante pensar, a ver cómo decirlo, no es sin el falo, porque digo, no hay forma de pensar el goce femenino sin la referencia a la escritura de la castración, ¿sí? Pero está claro que el niño no puede persistir en el lugar de falo, y que el deseo de hijo no debería quedar pegado a lo fálico, por decirlo de alguna manera. Creo que en eso sí hay un paso más allá de Freud, por decirlo de algún modo, que tiene que tomar esta dimensión o esta vertiente del significante de la falta en el otro, ¿no? Bueno, esto es lo que quería transmitir un poquito. Digo, me parece que da para hablar muchísimo más, y que la verdad que, nada, todos trajeron como me encantó esta idea, esta transmutación que hiciste entre la lengua y la madre, ¿no? Me hiciste acordar mucho a Bárbara Cassin y al libro de ella trabaja sobre el tema de la traducción y sobre ir en contra de la universalización, ¿no? Y cómo, ¿no?, de lo que se trata es de los equívocos de la lengua, dice ella, ¿no?, y de lo que resiste a la traducción justamente, ¿no? Y me parece que va a este punto, ¿no?, a lo intraducible, ¿no? Y vos tomaste esto, ¿no?, lo que no logra, lo que queda como imposible de apresar en el significante, ¿no?, que no por eso no puede bordearse. Bueno, nada, son 21:15, no sé si tenemos unos minutos como para abrir a preguntas, 15 minutitos más o menos. Ahí está Lara, a ver, Hola a abro todos, para... ¿cómo están? Ahí está. Sí, tenemos un rato, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces ahora lo que les propongo, no sé si Lara querés decir algo vos, y si no, que vayan levantando la mano en orden. Sí, Lara, podés empezar vos, vayan levantando la mano y en el orden que aparezcan vamos habilitando. Les pedimos que por ahí las preguntas o los comentarios sean breves, porque para que podamos abrir al intercambio. Bueno, hola a todos, ¿cómo están?
yo quiero decir solamente una cosita que trajo Florentina y que a mí me abrió un mundo, una frase que dijo: hay un materno más allá de lo materno como tal, ¿no? Digo, se salió de, hay una mujer más allá de la madre, ¿no? Hay un materno más allá de lo materno como tal. Primero, un materno me gustó muchísimo, ¿no? Me hizo como desconsistir la madre, ¿sí? Me sacó de la madre como figura de cuidado, digo, que está todo bien, pero me parece que aborda otra dimensión, ese modo de decir un materno. Y pensar un materno más allá de lo materno como tal, lo primero que me abrió a mí es pensar, bueno, un poco con Flor lo vengo hablando, pensar algo de la maternidad más allá del hijo, ¿no? Digo, no pensar una relación madre-hijo para pensar la maternidad, ¿no? Un materno me permitió a mí como figurarme algo que tiene que ver con la maternidad y que no la pone en relación, por lo menos no en relación directa, sino que más bien abre una alianza entre madre e hijo. Y eso me pareció un poder de síntesis poético, te diría. Bueno, nada, eso quería comentar. Llegué tarde, entré más tarde, así que no pude escuchar la presentación de las chicas. Lamentablemente ya escucharé la grabación. Cedo la palabra. Bueno, quien quiera intervenir, levante la mano o haga algo para que nos demos cuenta que quiere decir algo. Hay algunos comentarios, por supuesto, voy diciendo en el chat, donde agradecen las ponencias y demás, y acá recomiendan La hija oscura de Elena Ferrantes, para pensar, entre otras cosas, esta cuestión del mandato cultural, familiar, social. Sí, podemos recomendar mucho, lean El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, hay muchísimas cosas para leer y que son más que interesantes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, damos lugar a que las que expusieron comenten alguna, pero anímense. A ver ahí, Cecilia está levantando la mano. ¿Abrí el micrófono? ¿Podés abrir tu micrófono, Cecilia? Sí, sí, hola, buenas noches. Bueno, un gusto y un placer haberlas escuchado. Yo me quedé pensando un poco en las dos primeras exponencias de Leila y de Naila, y yo trabajé muchos años en un jardín maternal, y cuando escuchaba a las dos, pensaba en las mamás que deciden llevar a un bebé al jardín maternal, y esto que vos decías a lo último, que te sentías un poco identificada, que a lo mejor no hace falta hacer política para bueno, el lugar de mujer o de madre. Y como que me quedó resonando un poco la cantidad de madres que vi que sin ser políticas y sin ser tampoco de zonas carenciadas, sino un jardín en Palermo, la mayoría profesionales, también se veía un poco este lugar de madre un poco cuestionada, por parte de ellas mismas, ¿no? Bueno, primero desde elegir llevar a un bebé a un jardín 10 horas, y no estoy exagerando, es así, desde que el jardín abría hasta que cerraba. Y por otro lado, también en cuestiones de crianza, de decir, no, yo no sé nada de madre, no, como muy lejos de toda esa ternura de la que hablaba Leila. Eso quería decir, que me quedó como resonando. Bueno, muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Puedo? Sí, dale, Pati. Hola. Bueno, me interesó muchísimo todo lo que decían. Me interesó, por ejemplo, lo de Leila, cuando habla de esto de la famosa frase de Winnicott, pero que lo corre de la cuestión calculable, ¿no? Que por ahí se puede leer de otro modo.
Respecto de la última intervención de Cecilia, yo la asocio con lo que dijo Leila, lo último que dijo Leila, de esto de para cuidar a un niño hace falta una aldea. Pienso también, en realidad escuchando todo lo que dijeron, esto de madre, no toda madre, yo creo que ese lugar, más allá del orden fálico, que también se pregunta Flor, respecto de la forma de sexuación, si habría un lugar de lo materno más allá del orden fálico, ¿no, Flor? Se puede, creo que, conjugar todo esto que estamos diciendo, y esto de que para cuidar a un niño hace falta una aldea, como que la madre de por sí es no toda madre, porque es algo imposible, ¿no es cierto? Entonces, yo también me había preguntado, en la fórmula de la sexuación, ¿dónde se ubica una madre? Y también, escuchándola a Leila, me preguntaba cómo sería el cocodrilo hoy, con todos los movimientos sociales, del feminismo y estas cuestiones que estamos hablando de que por ahí también no es que una madre tiene que ser una mujer. Eso. No sé si Sería quieren cocodrile, ¿no? También. no sé si quieren ir tomando la palabra y ir, bueno, comentando algo de lo que les fueron señalando. Quien quiera va abriendo. Flor, Naila, Leila. Bueno, no sé si tomo la palabra en relación a esto de, agradezco el comentario de Cecilia, bueno, todos los comentarios se van animando ahí a intervenir, está buenísimo que conversemos. Retomo la pregunta de Patti brevemente, no sé si la respondo o abro un poco más. Hay una referencia muy preciosa de Vitus Deutscher, no sé cómo se pronuncia, escritor alemán, de 1981, es el libro Un cocodrilo para desayunar, y pensaba en esta referencia, ¿no? Y que, bueno, algo de esto de la posibilidad de poder equivocar la cosa, ¿no? Digo, cómo eso a veces transforma realidades, ¿no? Las fauces del cocodrilo pueden servir, ¿no? Pueden dejar capturado, digamos, pueden inmovilizar, incluso pueden tornarse mortificantes, estragantes, mortificantes, pero también vieron que se puede usar de cochecito para transportar a la cría, para llevarla a otro lugar. Acercarla a otros lugares, qué sé yo, pensaba en esto, no sé si esto empantana, hablando de cocodrilo, o responde algo, pero bueno, se me ocurría eso, Patti. Hay una pregunta en el chat, ¿la puedo leer? Dice, pienso en los casos, Tomás, pienso en los casos de aborto donde la culpa por no estar a la altura del ideal genera tanto dolor. Eso sumado a la experiencia traumática a la que se expone el cuerpo. ¿Tendrá algún efecto terapéutico relacionar estas dos cosas? Gracias, muy buena exposición. No tengo micrófono. ¿Alguien quiere contestar? Si tiene algún efecto terapéutico relacionar las dos cosas. Bueno, yo diría que efecto terapéutico tiene también, ¿no? Tener que maternar para siempre con mucho deseo un hijo que no quería ser, ¿no? No tenía lugar donde venir a ocupar, ¿no? Me parece que eso sin duda tiene un efecto traumático, mucho más explosivo, porque involucra a otros, a otras, me parece que termina por tener efectos que son mucho más difíciles de desandar en lo terapéutico que quizás un intercruzamiento, como trae muchas otras circunstancias azarosas que pueden acontecer en lo psíquico o en la vida, que uno puede ir trabajando. Digo, el cuerpo siempre está puesto en juego, siempre hay experiencias traumáticas,
y los ideales también están. Quizás hay muchas otras cosas que se pueden trabajar ahí en el efecto terapéutico, y me parece que lo materno, en esto que estuvimos hablando, implica tantas otras cosas que es mucho más inabordable respecto a un efecto terapéutico únicamente, ¿no? Para mí va por ahí. Sí, o como si hay cierto efecto ahí en desconsistir, ¿no? Porque yo mientras que leía la pregunta pensaba esto otro. Ahí en ese caso estamos hablando de la decisión o de lo que podría implicar una interrupción, ¿no? Pero bueno, yo me pregunto, ¿y cómo será posible, en todo caso, pensar ahí el deseo materno, aún más allá de las posibilidades de concretar la maternidad, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que opere un deseo materno en alguien que no tenga hijos? Porque no pueda, porque no le haya salido, por lo que fuera, porque no quiso incluso, ¿no? Me parece que cuando ubicábamos esta cuestión, o por lo menos lo que a mí me fue llevando a preguntarme sobre estas cuestiones, es que me pasó un poco lo que comentaba Lu, ¿no? Esta idea de, bueno, pero ¿y por qué detrás de Medea hay una verdadera mujer? ¿Qué quiere decir Lacan con esto, ¿no? O en todo caso, ¿qué supondrá una verdadera mujer? Que hay una falsa mujer, ¿no? Como que caemos, creo que desde el pensamiento bien occidental, caemos en ese dualismo, en esa forma binaria, ¿no? Y por eso a mí me interesaba pensar en esto del uno por uno, y de un materno, que incluso en la búsqueda de un matema me encontré con un materno, ¿no? No sé si hasta a mí me responde algo de eso, como en la posibilidad de que hay algo ahí que por ahí nuestra labor como analistas es sobre eso que relaciona dos significantes, ¿no? Digo, si la relación en este caso, culpa-dolor, es un enganche, ¿no? Un enganche sostenido por el ideal, obviamente, de qué modo nosotros desenganchamos con nuestra intervención, ¿no? De qué modo poder pensar en todo caso lo materno desasociado de, ¿no? Me parece que no es lo mismo desear un hijo, que desear un embarazo, que desear ser madre, ¿no? Me parece que estamos homologando a veces muy fácilmente estas cuestiones y que me parece que ameritaría como, bueno, volver a la llancia, ¿no? Digamos, volver a ese hueco, a eso que no va de suyo, o que no está relacionado, no está planteado así, por lo menos no de manera estricta y abrochada por ahí. Es en el desenganche que está nuestra intervención, ¿no? Yo quería decir algo en relación a esto que traía Flor, porque vieron que durante mucho tiempo la pregunta es, ¿fue deseado o no fue deseado? Como si que alguien dijera conscientemente que fue deseado implicaría que hubo deseo, y que alguien dijera que un hijo no fue deseado implicaría necesariamente que no hubo deseo, ¿no? Y es interesante pensar esto, ¿no? Que lo trajo Naila, pero también lo trajo tanto Leila como Florentina también, pero digo, esto de que es un deseo inconsciente, ¿no? Que no se trata meramente de decir, ¿no? Que hubo o no hubo deseo de hijo en términos de la conciencia, ¿no? Ni Porque solo de también, deseo, ni solo de deseo. tal cual, amor, deseo, goce, exactamente, ¿no? Bueno, esto, ¿dónde, a qué lugar va a parar en la estructura, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante también esto que decía Lara, ¿no? De pensar algo de esto de lo materno también más allá, ¿no? De esta dupla, ¿no? Y que Leila también lo traía en relación a que, bueno, ¿quiénes son los referentes para un otro, ¿no? En todo caso, ¿no? Para alguien, o quiénes son otros para alguien, diría casi así, ¿no? ¿Quiénes son otros que puedan de alguna manera, bueno, cuidar? ¿Hay alguien que tiene levantada la mano? La gente decía, no sé quién está de las chicas, ahí está. ¿Tenés el micrófono? Abrite el micrófono. Ahí estoy, Mercedes. ¿Cómo Mercedes. estás, Luján? Bien, bien. Tenía la cámara apagada porque justamente estoy maternando, entonces están los niños dando vueltas, y digo, bueno, les pedí que me dieran 2 segundos para intervenir, y entonces ahí me abrí la cámara, así que me presento con todas y todos. Buenas noches, gracias por la posibilidad, espectacular el encuentro, espectacular. Y quería aportar un poquito algo que me pareció súper significativo, que fue lo que me quedé pensando en función de esto último que
que estamos conversando, y también algo que dijo Naila, de lo materno y el para siempre. En principio porque, bueno, es una condición que nos cambia para siempre, ¿no? A partir del primer día. De hecho, con mi primera hija me pasó que ella estuvo unos días en neonatología, y cuando yo fui a tocar el timbre para ir a verla, tuve que decir soy la mamá de, y era el primer momento, ¿no? Y era, a partir de ese primer momento yo pasaba a ser mamá. Antes, segundos antes, minutos antes no lo había sido hasta que no me nombré así. Y sí es verdad que bueno, algo de esto de que parece que va asociado a un rol, ¿no? Como que somos siempre mamás, o si ese deseo podría ser permanente, ¿no? Esto bueno, hemos deseado la maternidad y la deseamos todo el tiempo y la tenemos que desear todo el tiempo, o lo materno es una intervención, ahí retomando un poco, creo, lo que me quedó a mí en función de la presentación de Leila y de Florentina también, ¿no? Si lo materno no es una intervención ahí en determinada circunstancia, y también con les hijes o no. De hecho, en un momento Florentina dijo que el espacio y este tema se había estado gestando, y yo articulé justamente con la presentación, ¿no? Claro, espacios como estos se gestan también, y acá estamos todos maternando estos espacios, incluso en estas conversaciones. Muchas gracias por la posibilidad, y bueno, seguimos en otras ocasiones. Gracias, Mercedes. Una micro cosita, habría que pensar si el deseo de hijo es igual a la maternidad, ¿no? Si son lo mismo, si pueden entrar en esa misma ecuación o no. ¿No? ¿Qué contenido tiene uno y qué pasa con otro? Absolutamente. Claro que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, una cosa nomás que me quedé pensando, sobre todo también desasociar el deseo a la vertiente del tener. Pues si no, pareciera como que la cuestión del deseo funciona en tanto se tenga o no se tenga, ¿no? Y que me parece que tanto en la presentación de Naila como de Leila, me parece que al poner en cuestión algo de esto, ese deseo en acto, ¿no? Que quizás es aquello que se da y no se tiene en alguna vertiente, ¿no? Y en donde justamente me parece que lo que a veces nos hace de obstáculo es pensar que cuando se tiene de golpe, cuando se puede tener, cuando se tiene de cerca, eso también espanta, ¿no? Y que me parece que por ahí termina pasando lo mismo que aquello que Lacan decía respecto del saber, ¿no? Que el neurótico no tiene solo deseo de eso, sino horror de eso. Bueno, me parece que es pensar un poco en estas vertientes también, ¿no? A veces lo materno no se encuentra, ¿no? Así como el propio mensaje le vuelve al sujeto en forma invertida desde el otro, por lo menos en lo que tiene que ver con lo que puedo decir desde una experiencia incluso personal, a mí los que a hijo me han determinado como maternando de alguna manera, y no porque haya habido una posición, ¿no? Desde el yo quiero, desde el yo busco, sino desde eso que acontece a pesar de uno. Yo estaba pensando a partir de esto que decís, Flor, se me ocurrió pensando en esto del deseo, que el deseo quizás no se manifiesta todo el tiempo, pero en esto del tener, pensé que sí se sostiene, ¿no? Y que quizás si se basa solamente en el tener, y no sé si podríamos estar hablando de deseo, ¿no? Sí. Bueno, me parece que es interesante en lo que decía Flor también recién, esto del valor del encuentro, ¿no? Que un poco Leila también lo traía cuando decía esto de si acontece o no acontece, ¿no? Si deviene o no deviene, y que efectivamente es algo del orden de un lazo que, ¿no? Que aumenta la potencia de actuar, si lo pensamos, ¿no? Con Spinoza, ¿no?
uno de esos que componen los cuerpos. Por supuesto que puede tener sus virajes, como todo lazo, ¿no? Puede tener sus reversos, ¿no? Y eso me parece que está bueno tenerlo para no idealizar ningún lazo, digo, ¿no? Sí, pensaba en esto, Lu, también para salir de los binarismos, de la lógica del ser y del tener, ¿no? Parece que quizás acontece más del lado del hacer, un poco algo de esto de la acción, que posibilita el acto, y no tanto del ser o tener. Por eso, bueno, un amor tierno es un amor no narcisista, no todo, ¿no? Sí, pero pensaba en esto digo esto y digo, quieran decir algo más, hablen, pues yo puedo estar hablando toda la noche, no me cuesta nada, ustedes saben que, pero no, pensaba en esto no sé, lo voy a decir así, quizás no sé si está muy bueno que lo diga, pero lo voy a decir, porque en definitiva, esto de que algo del atravesamiento de lo materno, independientemente de si uno tiene o no tiene hijos, ¿sí? Tiene que ver, por un lado, con esto que traía Leila de lo tierno, no sé yo, pero también marca un punto de locura. Lo voy a decir así, sé que no es políticamente correcto que diga esto. No, y además en tu caso está muy bien planteado. Digo, ¿no? Porque algo que es vivido además como con mucha culpa, yo la escuchaba a Naila, está por un lado lo que tiene que ver con el trabajo y todo esto, pero también lo que he vivido con mucha culpa es la ambivalencia respecto de eso que se llama hijo, ¿no? Lo insoportable que se vuelve a veces la presentificación de la ambivalencia. Totalmente. ¿No? Y que cuando se tiene una posición renegatoria respecto de eso, pues la cosa se complica de unas maneras bastante importantes. No sé, Lara, ¿querés decir algo ahí? Sí, no, justo quería comentar algo respecto a la ambivalencia. Mira, no sé si Mira. se ve. ¿Sí? Sí, Hay ¿qué un dice? Ahí libro no. de Jacqueline Sí. Rose, ¿sí? Que se llama Madres, un ensayo sobre la crueldad y el amor. ¿Sí? Ajá, ajá. Que justamente es una recopilación, digamos, de situaciones vividas en distintos países, en distintas épocas, recortes de películas. Bueno, hay como un montón de material de situaciones que reflejan la ambivalencia de una madre. Es un poco fuerte, hay momentos que uno dice, prefiero no saber, pero digo, lo que quería situar era eso, que justamente me parece que hay un punto donde está muy bueno pensar la cuestión de la ambivalencia de una madre, ¿no? También corre a la madre de ese ideal histórico, y qué sé yo. Tenemos que ir cerrando, si hay por ahí alguna preguntita más, y si no, pido la palabra para cerrar, Luján, cuando terminemos. Sí, listo. No, yo quería... ¿Alguien? Sí. Ah, perdón. No, yo quería agregar algo de esto que decía Lara. ¿Se escucha? Sí, sí. Asocié esto de la crueldad, que por supuesto existe, pero que también tiene que ver con el malentendido, pensaba yo, ¿no? Porque el malentendido circula, esa ansia que nunca se puede llegar a completar, y entonces allí está eso que no se quiere ver ni de un lado ni del otro, digamos, o que no se puede, ¿no? Entonces puede ser vivido como cruel algo que por ahí no tiene ni esa intención, o no, qué sé yo. Pero hay de lo cruel también. Y es bueno reconocer que es lo cruel en cada una de nosotras, en cada uno, digo, ¿no? Me parece que porque si no es como, digo, realmente hay un borde, digo, pensaba la función, en esto que Leila marcaba como una distinción, ¿no? De la maternidad, lo materno, la función materna, hay algo de la función que tiene que ser una función como de borde. Y que sabiendo que es una función de borde, bueno, vieron, las fronteras a veces se pasa de uno a otro, ¿no? Digo, ¿quién no recuerda algo cruel, ¿no? Que nos ha dicho nuestro otro de los primeros cuidados? ¿Quién no se puede reconocer habiendo dicho algo cruel? Vamos. Sí, tal cual. ¿No? Digo, bueno, no sé, había alguien más que quería decir algo, me pareció, pero bueno, no sé, si no ya estaríamos ahí como en tiempo para ir cerrando. Había un comentario acá en el chat. Borges, en relación al sueño y la pesadilla, habla de mortalizar, así, la eternidad. Hoy han mortalizado la eternidad de lo materno, muy agradecida. Bueno, qué bueno, qué lindo. Bueno, no sé, Lara.
Sí, ¿Querés les cerrar? pido para el cierre lo siguiente. Primero, que estoy muy agradecida a Naila, a Luján, a Flor y a Leila por el trabajo que se tomaron hoy, porque aceptaron la invitación a participar de este espacio. Para mí es un gustazo, realmente es un espacio que se viene gestando, como decía Flor, de otras actividades donde también venimos trabajando lo materno. Y muy agradecida por algo que dijo Flor al principio, que me sentí muy representada por eso que dijiste. Hablaste de que este espacio es como una mente colectiva, ¿no? Yo no sé a qué espacio te referías, porque agarré empezado lo que dijiste, pero me hice cargo, ¿sí? Este espacio, la Cambigata, funciona como una mente colectiva, y esa es la idea, ¿sí? Que de lo que pase acá surja otra cosa y otra cosa y otra cosa, y que eso nos ponga a trabajo y nos ponga a compartir con la calidad y la calidez de un encuentro como el de hoy. Hay algunas personas que están acá que no quiero nombrar, pero que ya me acercaron algunas propuestas, ¿sí? De encuentros, de conversatorios, de foros, de actividades y qué sé yo. Solo tienen que escribir a lacambigdata@gmail.com y contarnos qué es lo que tienen ganas de hacer, qué es lo que tienen ganas de transmitir, y le damos un formato y nos juntamos en un Zoom, lo difundimos, lo armamos, ¿sí? La Cambigdata es un espacio que lo que hace es eso, es gestiona propuestas, ¿sí? Ahora estamos con algunos homenajes a maestros del psicoanálisis, a gente que gestó cosas súper interesantes para el psicoanálisis. Bueno, digo, la actividad que se les ocurra. Bueno, eso estuvo sucediendo acá y sigue poniéndonos a trabajar, así que yo personalmente les quiero agradecer un montón. Para mí el encuentro estuvo increíble. Les agradezco a todos los que participan, suelen participar, y a los que se sumaron hoy. Pueden seguir en las redes sociales, la Cambigdata, ¿sí? En Instagram, en Facebook. Chicas, otra vez, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Bueno, Lara, muchísimas gracias a la gracias. Cambigdata, a todos los que Muchas vinieron. gracias. Un abrazo grande, nos estamos encontrando. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, buen fin de largo.